Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este primer programa de Nuestras Raíces. Su amiga Betsabe Romero, con mucho cariño, con mucho corazón, ingresa hasta donde ustedes estén con este nuevo formato de Nuestras Raíces. Primero, quiero empezar agradeciéndole a Dios por las oportunidades que nos otorga día a día. Y particularmente debo agradecerle por las amistades que me ha regalado en la vida, que a pesar del tiempo y la distancia se mantienen intactas. Gracias, Alex Collazos, por la confianza, por el bonito equipo que hemos formado y porque considero que estamos haciendo un buen trabajo. Gracias a ti y a Estudio Collazos. Nuestras Raíces regresa a las pantallas después de algún tiempo un poquito prolongado de descanso, diría yo. Y bueno, regresamos, como les dije hace un instante, con un nuevo formato, un formato preparado especialmente para las redes, que es lo que mejor se maneja en estos tiempos. Un programa en el que semana a semana vamos a tener invitados diferentes, grupos, artistas, consagrados, nuevos valores. Todos van a desfilar por los estudios de Nuestras Raíces, los vamos a conocer, vamos a disfrutar de su música y de su arte. Además de eso, tendremos, para los que gusten salir de la rutina, para los que gusten de los viajecitos, nuestras recomendaciones de viaje, que ya lo van a ver más adelante. Y para los que gustamos del buen comer, también tendremos nuestra ruta gastronómica. Y así poco a poco iremos adicionando tal vez diferentes secuencias que consideremos necesarias, importantes o interesantes para nuestro programa, y de todas maneras recibiremos de todos ustedes sus sugerencias, porque ustedes son parte de Nuestras Raíces. Sin mayor preámbulo, ya no hablamos más. De esta manera empezamos Nuestras Raíces. Seguimos agradeciendo a todos los que ya se están conectando a nuestra señal en vivo de Nuestras Raíces. Los invitamos a que compartan nuestra transmisión del día de hoy, porque, como lo hemos venido anunciando durante la semana, quienes compartan la mayor cantidad de veces serán acreedores a varios premios. Tenemos muchos premios de nuestros auspiciadores, a quienes justamente vamos a saludar al inicio de nuestro programa del día de hoy. Tenemos que agradecerles su apoyo desde el momento 1, desde el programa número 1, se han puesto la camiseta de Nuestras Raíces. Gracias a Colchones y Muebles Isidro de Juan Isidro Chagua, gracias a Vinos Curayacu de Richard Herrera, gracias a Tatu Visión Ópticas de Merardo Figueroa, gracias a Clínica Dental Ahorro Den de Lady Azaña Bastian, gracias a Viaje Cielo Azul de mi amiga Carmen Flores. Muchas gracias, gracias a quienes están apoyando Nuestras Raíces, esta nueva aventura en la que nos encaminamos, pero siempre, como decimos, un nuevo programa, un nuevo formato, una nueva aventura, pero el mismo corazón y las mismas ganas de seguir haciendo patria, mostrándoles a ustedes una pequeña parte de lo que es el Perú, un poco de nuestros artistas, conocer más de nuestra música. Gracias a nuestros auspiciadores y gracias a ustedes que también ya están con nosotros. Vamos a dar inicio a la parte musical. Nuestros invitados empiezan la parte musical del día de hoy y los presentamos aquí en Nuestras Raíces.
Y de esta manera hemos dado inicio con la parte musical de Nuestras Raíces, con esta canción lindísima, con unos parajes hermosísimos. Ahora nos van a contar dónde lo han hecho. Nuestros amigos de Alborada nos visitan el día de hoy aquí a los estudios de nuestro programa, porque como lo hemos prometido desde el inicio, vamos a tener semana a semana nuestros invitados y hoy es nuestro programa número 1 y tenemos invitados de gala. Nos acompañan entonces hoy todos los muchachos y los no tan muchachos de Alborada, encabezado por mi amigo Sixto Aybar. Sixtucha, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias, Betsabe. Para mí es un placer estar en tu programa y orgullosos, felices porque ya nos enteramos que has vuelto a la tierra que te vio nacer a trabajar y del cual me siento muy orgulloso y estamos acá con Alborada para hacer apertura de tu programa tan lindo, Nuestras Raíces. Gracias, Sixto, gracias por la visita en nuestro primer programa. Nosotros dijimos, pues, el primer programa tenemos que tener invitados de lujo, así que también estamos aquí con Cebollita. Ya no eres Cebollita, dice, no, luego nos vas a contar. Primero, bienvenido al programa. Hola, Betsita, ¿qué tal? Muy contento de estar en tu programa Nuestras Raíces. Para nosotros es una alegría de esta manera poder llegar a todo el Perú y a nivel mundial, ¿no? Claro que sí, ahora esa es la ventaja que tenemos con las redes, ¿no? Que podemos llegar a donde mejor nos plazca, así que nos están viendo seguramente ahora en diferentes partes del mundo. Sixto, preséntanos a los muchachos. Bueno, tenemos a Renzo Pandal, él es Chirapaj, que quiere decir arcoíris, que entró a trabajar a Alborada en reemplazo de Lenin de la Torre, que era Allinhampi. Ahora tenemos a Chirapaj. Bueno, es un honor para mí, él es mi sobrino y prácticamente él ha crecido con la música de Alborada y ha sido fácil incorporarse. Y por este lado tenemos a Malcu, el más joven del grupo, que quiere decir cóndor joven, cóndor pichón. Y tenemos a Adrián. ¿Y tu nombre en el grupo cuál es? Mi nombre es Atu. ¿A qué se debe? Zorro. ¿Pero a qué se debe? ¿Por qué? Porque era hincha de Zorro y Angali. ¿Y el nombre de Cebollita? Bueno, él es Puma Jawaj, el guardián del Puma, porque cuando era niño siempre estaba ahí mirando la montaña, observando ahí, entonces le hemos puesto el guardián del Puma. Pero yo quiero saber, antes de llamarse así, ¿por qué lo de Cebollita? ¿Por qué lo llamaban Cebollita? Mucha gente dice porque hace llorar mucho a las chicas. ¿Ah, no? Otros dicen que está metido en cualquier aderezo. Otros dicen muchas cosas, ¿no? Pero la esencia principal es que yo hice una canción Cebollita. Jajapatampe cebollita, jajapatampe lecho. Y la gente no lo era jovencito, ¿no? Aquella vez todavía era casi niño. Y las chiquillas que andaban detrás de él no podían pronunciar su nombre y tampoco sabía, entonces le decían Cebollita, Cebollita, y desde ahí se quedó con Cebollita. Ahí quedó con Cebollita. Sixto, cuéntanos, ¿cuántos años ya de Alborada? Bueno, Alborada tiene más de 40 años en sí trabajando, pero oficialmente fundado en 1984, en 4 de abril. Tenemos 37 años ya, próximos a 38, estamos cumpliendo el próximo año. ¿Empezaron acá en Perú o en Alemania? No, empezamos aquí en el Perú, en mi tierra natal, Ocobamba, de los cuales éramos 8 amigos. Recuerdo muy bien, el que ha puesto incluso el nombre Alborada es mi amigo y hermano del alma que radica en Huancayo, Adolfo Salazar Altamirano. Él puso Alborada, él ha sido el director por mucho tiempo, cuando estábamos todavía viviendo en Ocobamba. Su hermano Luis Salazar Altamirano, Pedro Vargas Castilla, que se encuentra en Alemania, Germán Ludeña Reinaga, que es de la Fuerza Aérea ahora, Teófilo Acosta Quispe Acosta, y tenemos Teófilo Acosta Quispe, perdón, bueno, mi persona y Freddy Ortiz Carrasco del grupo Uchpa, es fundador también de Alborada. Luego te fuiste a Alemania y continuaste allá con Alborada, con otros integrantes. Sí, ha pasado. En la segunda, mira, es la primera generación. En la segunda generación viene en Alborada, viene Rafael Guamán, que ha sido, ahora es del grupo Ocobamba. También tenemos a mi hermano Luis Aybar, que se encuentra en Alemania, John Salazar Altamirano, Eber Pacheco Villanueva, estaba César Sarmiento, Jorge Palacios en el charango y bueno, Carlitos Prado también ha estado con nosotros durante mucho tiempo.
Y ya después de eso migré a Alemania y me llevé a la gente que había fundado a los originales. Y ustedes siempre se han preocupado por la buena música y en los videos también por mostrar imágenes hermosas siempre del Perú. Justo veíamos este video que hemos presentado al inicio. ¿Dónde lo han hecho? Bueno, este video lo hicimos en el Salar de Maras, para nosotros un orgullo, y también agradecer desde acá, desde tu programa, al presidente, que nos ha dado un acceso libre para poder realizar esta filmación que normalmente no está permitido. Muchas gracias a la comunidad de Maras por darnos esta oportunidad y ser parte de su cultura, del lugar mágico, el Salar de Maras. Y bueno, lo hicimos con mucho amor, y el Perú tiene tantos parajes lindos, Betsabe, tú lo sabes, y lamentablemente nuestra gente del Perú es ignorante en ese campo porque no viajamos, y todos piensan que Lima es la ciudad diamante, y no es así. Lima es una ciudad linda, sucia, todo lo que queremos, pero de un corazón grande, noble, en el cual nos acoge a todos, ¿no? Pero nuestro Perú es mágico, tiene tantas ciudades bellas, man. Claro, definitivamente, y yo siempre lo he dicho, para sentirse más peruano o para querer más a nuestro país tenemos que conocerlo. Entonces hay que viajar, hay que darnos un tiempo, viajar. De repente no lejos, porque sin ir muy lejos de Lima, acá cerquita por Canta, por Huarochirí, hay lugares muy bonitos. Es cierto, pero lo más importante es, para aprender a valorar al Perú realmente hay que viajar a la selva, hay que viajar a la sierra para ver las diferencias de mentalidad, de temperamento de cada ciudad, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, la persona de la selva tiene otro sentimiento, otra hábitat de vida, entonces no puedes comparar con la de Lima. Entonces el gobierno lo ha centralizado todo acá y todas las leyes parten de acá como si fuera Lima, todo el país. No, o sea, tiene que ver diferencias, porque el serrano, yo soy serrano, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una costumbre, hábitat totalmente diferente al costeño y también al de selvático. Entonces esas cosas tenemos que saber diferenciar para hacer. Yo pienso que las leyes deberían ser autónomas. Claro, bueno, entonces para eso hay que conocer el Perú primero. Bueno, Sixto, a ver, queremos que nos regales otro temita. ¿Qué temita nos pueden regalar? Pero ahora en vivo, ¿ah? Bueno, con mucho cariño vamos de la pluma de Juan Carlos Zamata Quispe, el tema Rosaura. Rosaura, entonces, aquí en Nuestras Raíces con los muchachos de Alborada. Sugar. Una Rosaura. Rosaura yarunki karuma yaki pakuchkayki kausayni waita manam kausay manchu mananya hangwangha inti pa kanchayni ikray manghampu Imazuma Rosaura Sakapi waitacha Kuyachi kuaspa
kunan sahiwanki. Rosaura Yarunki karuma Yaki pa kuchkaiki Kausay ni waita Manam kausay manchu Mananya hangwangha Inti pa kanchayni Igray manghampu Rosaura Sakapi waitacha Kuyachiku aspa Kunan sahiwanki Himasumak Rosaura Marmakia waita Kuyachiku aspa Kunan sahiwanki Himasumak Rosaura Munay salhawaita Kuyachiku aspa Kunan sahiwanki Hemos dejado por un instante nada más a los chicos de Alborada en el otro estudio para que podamos conversar con todos ustedes. No se olviden de dejarnos sus saluditos. Tenemos ahí varios nombres que vamos a ir saludando, pero a los que no saludo, por favor, escríbanos un comentario porque ya los saludos se nos pasan de la pantalla. Damos la bienvenida y los invitamos a ustedes a seguir compartiendo el enlace de nuestra transmisión en vivo para que podamos disfrutar todos juntos de la programación del día de hoy. Vamos a agradecer a nuestros auspiciadores, a Colchones y Muebles Isidro. Colchones Isidro, empresa líder en la industria de colchones, fabricantes con tecnología de punta, productos de alta calidad. Confía tu descanso en la suavidad de Colchones Isidro. Ventas al por mayor y menor y a nivel nacional. Colchones Isidro, un producto peruano en tu hogar. También agradecemos y saludamos a Vinos Curayacu, que lo tenemos aquí presente en el set, desde Pomabamba, directamente de la ciudad de Los Cedros, del manantial de Curayacu. Llega Vinos Curayacu en sus 4 presentaciones. Una cosa es el amor y otra cosa es el vino, pero si se juntan los dos, nace el amor por el vino. Vinos Curayacu, también ventas por mayor y menor. Ubícanos en las redes sociales como @Curayacu. Tatu Visión Ópticas, porque tus ojos merecen lo mejor. Descubre las mejores promociones en lentes, monturas, lentes de contacto y mucho más en tu óptica Tatu Visión. Un placer visual para tus ojos. Ubícalos en Facebook como Tatu Visión Ópticas o visite sus locales en El Callao o en Los Olivos. Gracias, Tatu Visión, por apoyar a nuestras raíces. Vamos a continuar con el saludo de nuestros auspiciadores, pero antes queremos
seguir saludando a toda la gente que ya se está comunicando con nosotros a través de las redes. Gracias a Liliana Aniceto, que nos está escribiendo desde que empezó el programa. Gracias a mi amiga Angie Cuevas. Angie, hoy me sorprendiste, muchas gracias. A Sara Berta Villanueva, que también está con nosotros. Déjenos sus saludos para ir saludándolos poco a poco, para ir leyendo sus nombres. Gracias a Adolfo Becerra. Gracias a mi amiga Carmen Flores, a mi amigo Guillermo también. No te quejes, Guillermo, a ti también te estoy saludando. A toda la linda gente que ya está conectada con nosotros. Maritza Gómez Alarcón, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, Maritzita linda. Bienvenida a la programación del día de hoy. He visto varios nombres por ahí que se me han escapado, pero por favor los invitamos a que nos sigan escribiendo. Compartan estos vinos. Tenemos cajas y cajas de vino que se tienen que ir hoy de todas maneras, porque no me los puedo tomar todos sola. Pues tomaré 1 o 2, ¿no? No más. Y entrega personal, además. Nosotros vamos personalmente a entregarles su vinito. Estos son los vinos que vamos a regalar hoy a quienes más compartan nuestra transmisión en vivo del día. Gracias a María Bojorques, amiga linda, gracias por acompañarnos. Paolita Serna, que también está ya con nosotros en los estudios, a mi amiga Ena Bartolo, a Karina Tafur, gracias a todos por contactarse con nosotros y sigan dejándonos sus saluditos. Gracias a Clínica Dental Ahorro Dent, para una sonrisa bonita y saludable, confía en la Clínica Dental Ahorro Dent, que te brinda los servicios de ortodoncia, brackets, estética dental, cirugía oral, blanqueamiento, láser, odontología pediátrica y mucho más. Búsquenlos en su página de Facebook como Ahorro Dent o visite su consultorio en la Avenida Central en Villa Sol. Gracias a Viajes Cielo Azul, además de ofrecer las mejores ofertas en boletos y paquetes, 20 años de experiencia le dan el respaldo para brindar la mejor asesoría y hacer que su viaje sea placentero. Son mis amigos de Viajes Cielo Azul, su agencia de confianza en el Jirón de la Unión Cuadra 10 y también en la Cuadra 8 de Jirón de la Unión. Gracias a nuestros auspiciadores que desde hoy forman parte de la familia de Nuestras Raíces. Bueno, vamos a seguir conversando con los chicos de Alborada. Les voy a dar el alcance en el otro estudio. Y ahí estaba Alborada con Rosaura. Sixto, siempre temas así ceremoniosos, ¿no? Tenemos bastantes ritmos. Tenemos, por ejemplo, sayas también, tincos, que en un momento vamos a lanzar en primicia Hamliapak Misunhui, que quiere decir solo para ti es mi corazón. Y es una inspiración de un amigo que trabaja con nosotros en Alemania, Fernando Sanailán. Él es de Ecuador y lo vamos a hacer en primicia. Mi corazón es solo para ti. ¿Y cuántas composiciones tienes tú? No lo sé, mami, la verdad que no me acuerdo de eso, son muchas. Tenemos 24 CDs grabados con Alborada y la mayor, casi 90% de las composiciones son mías. ¿Y te has inspirado en tu pueblo, en algún amor, corazón roto? Bueno, un poco de todo. Un poco de todo. Sabes que es la vida, a veces también vidas emocionales de amigos que ha pasado, por ejemplo, y también cosas vivenciales personales. Bueno, es un poco de todo. O sea, yo creo que tú lo sabes más que nadie como artista. ¿Cuántas veces te han roto el corazón? A ver, cuéntame. Uy, ay, mamá, bueno. ¿Tú cuántas veces has roto el corazón? Mi pobre corazón anda así como cuando los pollitos caminan en el barro, así tiene las huellas ya. ¿Tanto así? Bueno, son cosas de la vida, mami. Hemos estado rodando por el mundo durante 32 años y eso es un poco difícil, también lejos de la tierra, lejos de la familia, con otras culturas, a veces bonitas, a veces no, y es un poco complicado. Bueno, tú tienes tu corazón marcado, dices, pero quien ha marcado corazones, yo me voy para este lado, ya, acá sí me van a contar. Quien ha marcado corazones, me han contado, me han dicho. Tú sí eres el que has roto muchos corazones, a ver, cuéntame, ¿mentira, cierto? No, falso. Yo creo que el que se ha hecho romper muchas veces su corazón es de acuerdo a cómo haya vivido su vida, ¿no? A veces uno se enamora, da todo de uno y pues a veces eres mal pagado o bien pagado. Entonces son cosas que pasan. Pues, ¿tú has sido bien pagado o mal pagado? Por ahí, más o menos. No sabes, no lo puedes definir. Sí, no hay definición de que si he sido buen pagado o hoy he sido buen pagador, no.
O sea, yo creo que el tiempo lo dice, la vivencia de uno. Cada año que pasa pues es distinto, uno va cambiando, ¿no? Ya antes era más jovencito, ahora estoy un poco ya avanzado de edad, así sucesivamente, ¿no? Y va entrando gente nueva que está atrás, los más jóvenes. Y bueno, pues cada año que pasa es distinto, ¿no? Y se pone serio cuando habla, ¿no? Cualquiera le cree. Como si no lo conociéramos, ¿no? No, los que me conocen ya saben, pues. Yo te conozco, pues yo te conozco. Cuéntame, Sí. ¿estás también andando con Viterbo? Sí, paralelamente estoy con Viterbo, con los hermanos Aybar. Ahora estoy abocado a lo que es Alborada. Y bueno, ahora se nos están reabriendo las puertas con del 40 o 20% de aforo a los locales. Y bueno, gracias a Dios ya tenemos ya trabajito, así que poco a poco seguramente se va a abrir por completo esto, ¿no? Ojalá pronto también los podamos tener, pues a Viterbo y tú y aquí en el programa. De todas maneras, Betsita, estamos acá nosotros con los hermanos Aybar para poder contarnos la vivencia de los hermanos Aybar. Y pues es totalmente distinto a lo que hace Alborada, ¿no? Alborada Claro. es música mística, música Ceremoniosa, de nuestras raíces, ceremonial, así es. ajá. En cambio, los hermanos Aybar es pues música folclórica netamente, ¿no? Claro, claro que sí. Y bueno, y si hablamos de los hermanos Aybar, tendríamos que hablar de cuántos Aybar, Sixto. Uy, ese es un poco complicado la respuesta. Así que, bueno, en el colegio cuando llamaban lista eran Juan Aybar, Teófilo Aybar, María Aybar. Toda la lista la ocupaban Por ustedes. fin, después de media hora había, por ejemplo, Teresa Gutiérrez, segundo apellido Aybar. Puros Aybar. ¿Y todos los Aybars cantan? Bueno, de los hermanos sí, los 7 cantamos y las hermanas también cantan, pero se han dedicado más bien al estudio, ¿no? Y bueno, ellas son profesionales. Y un saludo desde acá a mis hermanitas por haber dado su tiempo al estudio y haberse sacrificado. Nosotros también nos sacrificamos en el trago. Pero aparte yo creo que aparte de toda la familia de ustedes que son familia de artistas, en Ocobamba hay muchos artistas. Nacen cantando en Ocobamba. Sí, pero así te digo, cosa real, Ocobamba, la institución principal ha sido Alborada. De ahí ha sido el tronco porque teníamos, agradezco al tío Luis Salazar Quintanilla, que en paz descanse, a su señora esposa Orfilia Altamirano, quienes han sido prácticamente unos papás para nosotros y nos han apoyado en ese sentido, ¿no? Económicamente, ellos han comprado los instrumentos, no han comprado directamente, sino que con Adolfito, su hijo, nos hemos robado cochinilla y hemos comprado bastantes instrumentos. Y eso él ha hecho un local, o sea, un cuarto lo ha habilitado. Y todo niño que tenía ganas de tocar venía con nosotros a practicar. Y de ahí ha habido muchas generaciones que ha arrastrado esto. Alborada ha sido una sensación en el distrito y en la provincia de Chincheros, ¿no? Y eso todavía se refleja hasta ahora, pero lamentablemente, lo digo con mucha pena, esto está cayendo. O sea, yo creo que la última generación son los Curi y de ahí para atrás no tengo idea qué es lo que pase con mi tierra. Ojalá, ¿no? Ojalá nazcan más valores en Ocobamba para que puedan seguir representando a su tierra. Ya me hablabas un poco de la niñez. ¿Recuerdas alguna anécdota? Porque hay anécdotas de chiquito. A ver, ¿qué te ha pasado allá en tu pueblo, en Ocobamba? Bueno, anécdotas hay por montón. Algo que puedas contar, ¿no? Bueno, yo te voy a decir, cuando yo era chibolo, así me veía pues cómo comían así la hostia, ¿no? Y el cura un día se fue de la iglesia y me metí suavecito ahí. Y justo agarré la hostia y es rico con Coca-Cola, les recomiendo, rico. Me llevé toda la bolsa, ¿ves, no? Y estaba en plena esquina ahí comiendo conmigo y ahí justo viene antes era el sacristián, el que estaba encargado de todo eso. Me vio y me sacó el alma ahí con ese de 3 puntas, ¿no? Y fuerte, y eso encima se fue todavía a quejarse a mi papá y ha sido un lío grande, que ese es un Satanás, el diablo del pueblo, así que me conocían como Don Sata un tiempo. Pero te diste el gusto de probar tu hostia con Coca-Cola. No, los recomiendo, son buenos, hay que ir a pedir a las carmelitas, a las monjitas de, ¿cómo se llama nuestro hincha? De Huanta.
aguanta, y también a veces me iba a pedir con mi bolsa cuando estuve estudiando yo estuve estudiando 2 años para ser cura en Abancay. ¿Y qué pasó? Sí, de todas maneras ahora soy padre, pero padre de familia. He terminado mi carrera. Entonces, más bien iba a ser sacerdote. No terminé, me quedé en cerdote nomás. Así que yo me iba a pedir con mi bolsita, donde a las carmelitas, esas hostias, no es que cuando sacan la hostia, planchan 2, ahí sale el sello y el borde queda. Entonces todo eso me lo regalaban. Y eso con Coca-Cola, bueno, contra el cáncer. Bueno, vamos a continuar con los chicos de Alborada. Quiero conversar también con los muchachos que están aquí en la parte posterior para ver cuánto tiempo tienen en el grupo, también para que nos cuenten. Tú eres nuevecito, eres el más nuevo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Sí, yo tengo justamente este mes cumplo 1 año con la agrupación. Es un privilegio para mí poder estar con ellos, poder cumplir un gran sueño mío, porque yo a Alborada lo sigo desde los 12 años y estar aquí con ellos ya es un sueño. Y creo que el único mensaje que tengo yo para los más jóvenes es que cada cosa tiene su tiempo y su lugar, y que hay que seguir soñando y trabajando para poder cumplirlo. ¿Tú llegaste a Alborada por un casting? ¿Te hicieron alguna prueba o llegaste de pura casualidad? ¿Cómo fue? A ver, cuéntanos. Creo que Sixto lo puede contar mejor que yo. Ahí le preguntamos, pero creo que cosas de la vida, creo que yo hasta ahorita me emociono el hecho de saber que estoy aquí con ellos. Todavía no lo puedes creer, no lo puedes creer todavía. Para mí es un privilegio poder trabajar con ellos y conocer varios lugares del Perú, conocerlos a ellos como personas. Son unas grandísimas personas que yo creo que los voy admirando cada vez más. Y eso es muy bonito. Cuéntanos, Sixto, ¿cómo llegó al grupo? Bueno, él dijo bien claro, son unos grandísimos, dijo, creo. Bueno, nosotros estábamos en un concierto virtual, que teníamos un contrato ya con Argentina, y teníamos un amigo que estaba tocando con nosotros, muy buen músico, Jonathan Tauge, si nos está viendo también un saludo muy especial para él. Pero también hay que decir la verdad, él tenía bastante irresponsabilidad, ya nos había plantado una vez. Y la segunda vez igual estábamos plantados. En ese momento llegó Adrián al estudio y estábamos preocupados ya tratando de solucionar nuestra presentación entre los 3. En eso le digo, oye hermano Adrián, ¿tú tocas algún tema de Alborada? Claro, me dice, ¿no? A ver, ¿sabes Chirapaj? Sí, claro, y saca su instrumento y toca, ¿no? ¿Sabes Ananau? Claro. ¿Sabes Puyo Muy Claro, ¿sabes? ¿Qué es lo que no sabes, compadre? Todo se lo sabía, así que le dije a Jonathan, al que está con nosotros, Jonathan, tráete un traje. Y bajó el traje que tiene puesto ahorita. Y ¿El mismo no le has cambiado hace un año? No, ¿Te no, pasa, no, Sixto? ¿Ah? No. Renueva, pues. Pero se lava cada 2 años. Ah, ya, falta un año Falta todavía. un año todavía, así que... Bueno, lo hemos puesto el traje, comenzó el concierto y todo salió muy bonito. Y aparte de eso, de que él con la traza que tiene la facha de nosotros, así que cayó a pelo y ya estamos un año trabajando. Y aparte de eso, es una persona muy especial, la que siempre Alborada ha buscado. La puntualidad en él es una cosa increíble y siempre exigente para el ensayo, que me parece genial. Y todo tiene sus virtudes, valores y un gran talento. Y para mí, como director, es un orgullo de tener a los 3 muchachos ahí. Ya yo cualquier momento tengo que dejar ya el grupo. Es que todos son jovencitos, Sixto. Claro, entonces me jalan, imagínate, me jalan a su ritmo a bailar y ya uno... Ya no jalas, ya no jalas. Claro, sí, yo estoy ya con el cilindro ya renovado. Ya, así es. Bueno, aquí también. ¿Tú eres Aybar también? No, soy sobrino de Sixto, por de parte parte mamá. de la mamá, sí, por parte del apellido Alfaro. Alfaro. Sí. ¿Cuánto tiempo tienes en el grupo? Bueno, tengo ya 4 años más o menos, justo estos meses, en agosto, cumplí 4 años. Yo he reemplazado al maestro, a quien lo admiro bastante, es al maestro Lenin de la Torre, ¿no? El ex integrante del grupo Alborada. Yo te veo a ti como el más serio del grupo, ¿cierto? Bueno, sí. Ah, y el que sonríe menos. Aparenta. Entonces tú me vas a contar. Aparentan, ¿no? Aparenta, no, ¿cuál más de todos es tranquilo, el el que más más tranquilo. sonríe? A ver. A ver,
Voy a mirarlo, creo. Cebollita es el más alegre. No dije yo, y es que ya lo conozco. Él dice que no, se hace el serio frente a las cámaras, pero no es así. Muchas gracias, muchachos, gracias. Vamos a continuar entonces con la parte musical. ¿Qué temita nos vas a regalar, Sixto? Esta vez vamos a interpretar Ay Guay. Ay guay, entonces, aquí con el estilo La Visita Incomparable de los chicos de Alborada para ustedes en Nuestras Raíces. Ay guay nispacha wajas timpurisun. Ay guay nispacha yuyarin hakusun. Imaynara hamri kanki haykaynara nyuhakas. Ay guay nispacha wajas timpurisun. Ay guay nispacha yuyarin hakusun. Sunquy kinanaptin sunquy ayrauraptin. Sunquy kinanaptin sunquy ayrauraptin. Ay guay nispacha wajas timpurisun. Ay guay nispacha yuyarin hakusun. Imaynara hamri kanki haykaynara nyuhakas. Ay guay nispacha wajas timpurisun. Ay guay nispacha yuyarin hakusun. Imaynara hamri kanki haykaynara nyuhakas. Ay guay nispacha wajas timpurisun. Ay guay nispacha yuyarin hakusun. Sunquy kinanaptin sunquy ayrauraptin. Sunquy kinanaptin sunquy ayrauraptin. Ay guay nispacha wajas timpurisun. Ay guay nispacha yuyarin hakusun. Sunquyu llaqtan llaqta hampas ñuqapas yuyarin hakusun. Ay guay nispacha wajas timpurisun. Kichka sunquyu llaqtan llaqta. Ay guay nispacha wajas timpurisun. Ay guay nispacha yuyarin hakusun. Imaynara hamri kanki haykaynara nyuhakas. Ay guay nispacha wajas timpurisun. Ay guay nispacha yuyarin hakusun. Imaynara hamri kanki haykaynara nyuhakas. Ay guay nispacha wajas timpurisun. Ay guay nispacha yuyarin hakusun. Sunquy kinanaptin sunquy ayrauraptin. Sunquy kinanaptin sunquy ayrauraptin. Ay guay nispacha wajas timpurisun. Ay guay nispacha yuyarin hakusun.
Y ya saben, por sugerencia de Sixtucha, hay que probar nuestra hostia con Coca-Cola. Ya estamos buscando aquí las hostias con Coca-Cola. Gracias a todos los que se están conectando a través de las redes. No se olviden de compartir. Compartan lo más que puedan para que se lleven estos vinitos que tenemos aquí por cajas. Tenemos que despachar todas las cajas de vinos Curayacu en sus 4 presentaciones, así que no se olviden de seguir compartiendo y déjenos sus comentarios para ir saludándolos. Salud prima, me dice mi prima Elsa, veo varios penadillos conectados, ¿ah? Salud primita, ahí está mi hermana también Elizabeth, que también está en la sintonía, por ahí vi también a mi hermano Carlos, gracias a Karin Dávila, gracias amiga, muchas gracias. También tenemos a Silvia Cotillo, tenemos Adolfo Becerra, varios que se han ido conectando y se nos han ido los saludos. Por favor, bueno, vuélvanos a escribir, déjenos sus comentarios para seguir saludándolos. Seguimos agradeciendo nosotros a nuestros auspiciadores, a Colchones y Muebles Isidro, de Juan Isidro Chagua. Muchas gracias a Colchones y Muebles Isidro, pedidos a nivel nacional. Gracias también a Vinos Curayacu, de Richard Herrera. Aquí están los vinos Curayacu que hoy tenemos que despachar. Así que sigan todos compartiendo nuestra programación. Gracias a Clínica Dental Ahorro Dent de Lady Azaña Bastian, que también nos ha traído varios vales de descuento. Así que también los vamos a regalar en la programación de Nuestras Raíces. Y gracias a Viaje Cielo Azul de mi amiga Carmen y mi amigo Guillermo, para que no se queje, lo tengo que saludar. Gracias. Ahí están también en los mensajitos que nos están dejando, ¿no? Ahí están nuestros auspiciadores atentos. Merardo Figueroa también está por ahí. Sigan conectándose con nosotros. Saludos también para Ena Bartolo, mi amiga. Muchas gracias, Ena. Saludos para la familia Bartolo Becerra. Un saludo muy especial. Déjenos los saluditos. De repente usted quiere saludar a alguien, mándenos el mensajito y nosotros los saludamos. Estamos atentos a la programación. ¿Quieren seguir escuchando Alborada? Claro que sí. Vamos a seguir conversando con ellos. Y ahí nos interpretaban Ay Guay, los muchachos de Alborada. Sisto, ahora te tengo que hacer cantar, pero así solito nomás, ¿ya? ¿Puedes cantarme un pedacito de Ananau? Claro. A ver, pues canta. Ananau, ananau, nispani wachkanki, ñuqalla piñam chay ñawiki. Ananau, ananau, nispani wachkanki, wiñaypaqchum ñuqaqa wasqayki. Mayrunallamka kuchkanki, kaykunallapi wahanaypa. Wañupti hañakawanki, mamunani chuchay pasaita. ¿Cuántos años nos conocemos? Muchísimos años, mami, más o menos de Yo la creo- década del 90. Yo creo que tú me conoces a mí antes de que nos conozcamos personalmente, ¿no? Claro, porque yo era recontra hincha cuando salías en el programa de Canto Andino. Y en Miraflores también me comentabas que habías ido a ver, creo, ¿no? Sí, yo veía me acuerdo cuando tú llegabas y te ibas a cantar, no recuerdo, en alguna peña te vi también. Y había una canción que me gustaba muchísimo, que era A ver. de Huaraz, cantabas Ayer te vi. Pero ¿te vi o no te vi? Sí. Hermoso te vi. ¿Te sabes alguna canción de mi tierra? Bueno, no, ¿Cómo que no, pues? Algo debes saber. pero se puede hacer. Claro, algo que se te venga a la mente. Hermosa Huaracina, lucero del alba. Hermosa Huaracina, lucero del alba. Esos tus labios me han cautivado, esos tus ojos me han hechizado. Esos tus labios me han cautivado, esos tus ojos me han hechizado. Sí, tú eres lo máximo, ¿ah? Para los que no saben, te lo acabas de inventar, ¿sí o no? Bueno, es que tú inspiras bastante, pues, las canciones salen al toque. Gracias, es porque eres mi amigo, por eso es. Chévere, ¿no? ¿Y alguna canción que te acuerdes de tu tierra, de cuando eras chiquito, cuando eras jovencito? Bueno. ¿Has llevado serenata o no? Claro. ¿Qué le cantabas a las chicas en las serenatas? En las cenas. Qué hermosa que estás durmiendo en tu cama primorosa,
Con tu negra cabellera y el perfume de una rosa, ¿acaso duerme quien ama? Con tu negra cabellera y el perfume de una rosa, ¿acaso duerme quien ama? Y orín me caía. ¿Alguna vez te abrió la puerta el suegro o la suegra? No, eso es, por eso te digo, pues más caía eso. Raras veces salía la chica a la ventana, ¿no? Eso ya era una bendición. ¿Y tú has llevado serenata, Wilber? No. ¿Nunca? Ay, qué aburrido. A él Le llevaban las serenatas. No, Besita, lo que pasa es que yo, con decirte que en Ocobamba, yo tenía miedo a cantar. Cuando mi hermano iba pues a Ocobamba, ¿no? A hacer las voces ocobambinas para hacer una presentación en Andahuaylas, yo me escapaba. Porque por le tenía qué? un miedo terrible al escenario. Y más aún, cuando llegaron los guitarristas del señor Julio Humala, todo eso, peor. O sea, mi temor era el poder equivocarme en alguna letra. Ese era ¿Y en qué momento perdiste el miedo? Yo empiezo acá en Lima, pero empiezo bailando con el dúo Ayacucho. Claro, ahí te ¿Ya? veíamos Perfecto. bailando. Ajá. Entonces ahí poco a poco, ahí donde Sixto se inspira esta canción Cebollita Mix. Y me encantó, la empecé a cantar, por eso que me conocen como Cebollita, por esa canción. A ver, Porque es una chuscada, cántanos, ¿no? Cebollita. Mayo patapi cebollita y jaja patapi cebollita y hinayarak chum si sachkanki, hinayarak chum liang yachkanki. Chaynam ñojapas si sarajani, chaynam ñojapas liang yarajani, kuyay mamay para su champi, taita mamay para du champi. Es por esa canción. Con esa empiezo con el trío Alborada, con Vitero y César Sarmiento, pero empiezo cantando solo esa canción. ¿Ya? Y así empecé, cuando salí a bailar con el Doy Acucho en el Parque de la Exposición, me acuerdo, y cuando vi que la gente respondía, ahí es donde me encantó. O sea, perdí el miedo y desde ahí hasta ahora. Y ahora que ya no le tienes miedo al escenario, ya no le tienes miedo al público, si alguien te dice, a ver, si aparece una chica ocobambina y te dice, cántame una canción, ¿qué le cantas? Mi dulce amor, ¿dónde estás? Ay, ay, ay. Necesito de tus besos, dulce ilusión, ¿dónde estarás? Necesito de tu aliento, soy tu clavel que se muere sin rocíos, soy el día que en la tarde desfallece. Ay, ya ves, ya casi me convences. Vamos a continuar con nuestra programación. Seguimos con la parte musical porque Alborada no se va hoy día. Ustedes se quedan quién sabe hasta qué hora. Nos vamos a extender en nuestro horario porque es nuestro primer programa y tenemos que celebrar y aprovechar la presencia de Alborada aquí en los estudios. Vamos a continuar. ¿Qué temita nos van a regalar ahora? Vamos a ir a los estudios. ¿Qué tema nos va a brindar? Chusli Raimi, que quiere decir fiesta de sentimientos. Y esto sí quiero que sepan todos, lo vamos a lanzar en primicia, es un tema nuevo y lo vamos a hacer con mucho cariño. En primicia entonces aquí en Nuestras Raíces este tema Chusli Raimi, ¿verdad? Chusli Raimi con Alborada para ustedes. Chayak sungkuyay kichik usirichinay kurayku Chay wikiñam willay kichik usirichinay kurayku Hamkunaraykum takiriku hamkunaraykum llamsiniku Hamkunarayku takiniku hamkunarayku llamsiniku Chayak sungkuyay kichik usirichinay kurayku Chay wikiñam willay kichik usirichinay kurayku Hayas takirikusum Hey! Hayas tusurikusum Hey! Kaitu tatakis kanchikan Wanyus pantika pasunchik Hayas takirikusum Hey! Hayas tusurikusum Hey!
kay tutatusus kanchiktan wañus panchika pasunchi. Hamkunaraykum takiniku, hamkunaraykum llamsiniku. Hamkunarayku takiniku, hamkunarayku llamsiniku. Chayllax sunqullaykichiku, sirichinaykurayku. Chay wikiñawillaykichiku, sirichinaykurayku. Hamkunaraykum takiniku, hamkunaraykum llamsiniku. Hamkunarayku takiniku, hamkunarayku llamsiniku. Chayllax sunqullaykichiku, sirichinaykurayku. Chay wikiñawillaykichiku, sirichinaykurayku. Hayas takirikusu, Hey! hayas tusurikusu. Hey! Kay tutatakit kanchiktan wañus panchika pasunchi. Hayas takirikusu, Hey! hayas tusurikusu. Hey! Kay tutatusus kanchiktan wañus panchika pasunchi. Paskuna, alboradam chayarhamu. Sumaya takikunata, pirjakunapi pirjaspa. Wañu gripu kapiku pas, ligas kontaki kunkichi. Amama wakan kichichu, uyaikutai uyarispa. Warasinasi paskuna, alboradam chayarhamu. Sumaya takikunata, pirjakunapi pirjaspa. Wañu gripu kapiku pas, ligas kontaki kunkichi. Amama wakan kichichu, uyaikutai uyarispa. Hayas takirikusu, Hey! hayas tusurikusu. Hey! Kay tutatakit kanchiktan wañus panchika pasunchi. Hayas takirikusu, Hey! hayas tusurikusu. Hey! Kay tutatusus kanchiktan wañus panchika pasunchi. Arkipasipas chakuna, alboradam chayarhamu. Sumaya takikunata, pirjakunapi pirjaspa. Wañu gripu kapiku pas, ligas kontaki kunkichi. Amama wakan kichichu, uyaikutai uyarispa. Kuskanyasipas chakuna, alboradam chayarhamu. Sumaya takikunata, pirjakunapi pirjaspa. Wañu gripu kapiku pas, ligas kontaki kunkichi. Amama wakan kichichu, uyaikutai uyarispa. Hayas takirikusu, Hey! hayas tusurikusu. Hey! Kay tutatakit kanchiktan wañus panchika pasunchi. Hayas takirikusu, Hey! hayas tusurikusu. Hey! Kay tutatusus kanchiktan wañus panchika pasunchi. Y no se olviden de seguir compartiendo nuestra transmisión. Ya estamos haciendo el conteo y hay varios por ahí que ya tienen su vinito asegurado, ¿ah? Hay varios por ahí que han compartido muchísimas veces, pero sigan haciéndolo. Tienen hasta el final del programa. Un poco antes de terminar, vamos a dar los nombres de los ganadores. Y no solamente tenemos vinos Curayacu. En un ratito más les voy a anunciar qué más tenemos. Vamos a saludar. Tenemos un saludito para Víctor Alayo, que envía saludos para la familia Alayo Aguilar, especialmente a la princesita Alesia Jesús Alayo. Un saludo muy especial y gracias a toda la familia Alayo por estar en la sintonía de nuestras raíces. También saludamos a Celina Rodríguez, que también nos está viendo, a Viaje Cielo Azul, que nos da un encargo muy especial. Nos encarga un saludito para Alanis, que está cumpliendo 8 añitos. Muchas felicidades, Alanis, gracias a Viaje Cielo Azul. A Evelyn Perea, que Evelyn, una amiga de hace muchísimos años, nos encarga un saludito para Rinconcito Ayacuchano, claro que sí, para todos los que están trabajando el día de hoy en el Rinconcito Ayacuchano, y no solamente para ellos, también para la familia de Canto Andino.
con quienes hemos formado por muchos años una muy bonita familia. Un saludo muy especial para ustedes y un abrazo enorme. Gracias a los Estados Unidos. Nuestro saludo se va hasta los Estados Unidos para Celia Coleto. Un saludo muy especial a Celia, a Paula Coleto, al restaurante El Huascarán en Alexandria, Virginia. Un saludo muy especial para toda la familia. Un abrazo gigante. Y también en los Estados Unidos, en Virginia, a mi amiga huamanguina ayacuchana Anita Arce, que está también en la sintonía, prendida ella desde hace días a la expectativa de nuestras raíces. Gracias, Anita linda, sabes que te quiero mucho. También a nuestros vecinos de Zárate, el barrio también se hace presente aquí en el programa. Gracias a los vecinos de Zárate que también están acompañándonos el día de hoy. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores antes de continuar con los saludos de la gente que nos está sintonizando. Gracias a Colchones y Muebles Isidro. Colchones Isidro, empresa líder en la industria de colchones. Fabricantes con tecnología de punta, productos de alta calidad. Confía tu descanso en la suavidad de Colchones Isidro. Ventas al por mayor y menor y a nivel nacional. Colchones Isidro, un producto peruano en tu hogar. También tenemos Vinos Curayacu, que hoy despachamos de todas maneras. Desde Pomabamba, directamente del manantial de Curayacu, llega Vinos Curayacu en sus 4 presentaciones. Una cosa es el amor y otra cosa es el vino, nos dicen. Pero si se juntan los dos, nace el amor por el vino. Vinos Curayacu, ventas por mayor y menor. Ubícalos en las redes sociales como @Curayacu. Tatu Visión Ópticas, porque tus ojos merecen lo mejor. Descubre las mejores promociones en lentes, monturas, lentes de contacto y mucho más en tu óptica Tatu Visión. Un placer visual para tus ojos. Ubícalos en el Facebook como Tatu Visión Ópticas o visita sus locales en el Callao o en Los Olivos. Como les decía hace un instante, no solamente tenemos los regalos de los vinos, también tenemos consultas gratuitas para odontología pediátrica. Ya saben, Clínica Dental Ahorro Dent nos está regalando 2 consultas gratuitas para odontología pediátrica, que también lo estaremos sorteando el día de hoy entre las personas que más compartan nuestra transmisión. Para una sonrisa bonita y saludable, confía en Clínica Dental Ahorro Dent, que te brinda los servicios de ortodoncia, brackets, estética dental, cirugía oral, blanqueamiento láser, odontología pediátrica y mucho más. Búsquenlos en su página de Facebook como Ahorro Dent o visite su consultorio en la Avenida Central en Villa Sol. Gracias también a nuestros amigos de Viaje Cielo Azul. Prontito nos iremos de viaje con Viaje Cielo Azul. Además de ofrecerle las mejores ofertas en boletos y paquetes, nuestros 20 años de experiencia nos dan el respaldo para ofrecerle la mejor asesoría y hacer que su viaje sea placentero. Somos Viaje Cielo Azul, su agencia de confianza. Visítenlos en Girón de la Unión Cuadra 10 y en Girón de la Unión Cuadra 8. Continuamos entonces con los saludos. No se olviden, hay que seguir compartiendo para que se hagan acreedores a una de estas botellas de vino, o de repente se llevan 2, de repente se llevan 3, no sabemos, pero hoy de que lo despachamos de todas maneras, así como también les regalamos los vales para odontología pediátrica gratuita, las consultas gratuitas. Gracias a Yesenia Benítez, que también está en la sintonía, toda la promo está presente. Gracias a Hilda Porras, que también está por ahí. A Juliet Sánchez, que yo creo que ya se hizo acreedora también a su vinito, a Maritza Gómez, a Liliana Aniceto y también para Germán Escudero Saldarriaga. Todos están presentes el día de hoy acompañando a nuestras raíces. A ver qué nos dicen por ahí. Luis Alberto Briones nos dice muchas felicidades y éxitos por siempre. Saludos a todos los exalumnos octubrinos y orreguinos y disfruten del fin de semana. Promoción 78 presente. ¡Wow! Saludos a toda la promoción 78 y a todos los exalumnos del Colegio 9 de Octubre o Antenor Orrego. Bueno, vamos a continuamos con la entrevista. Es que estoy en otro lado, salgo un ratito yo para poder conversar con ustedes. Los he dejado abandonados, pero ahí voy donde Alborada para seguir conversando. Alborada en nuestro primer programa de Nuestras Raíces. Nosotros felices de poder tenerlos. Ojalá que no sea la primera y última vez que los tenemos aquí.
nos van a volver a visitar, ¿no? Eso sí, siempre, mami. Así que más bien, ojalá que nos abran la puerta. Siempre, siempre, las puertas abiertas de Nuestras Raíces para todas las agrupaciones que quieran visitar, especialmente para los amigos, como mis amigos de Alborada, que hoy día están aquí con nosotros en este programa inaugural de Nuestras Raíces. Realmente esperamos que el público esté contento, esperamos que estemos cubriendo las expectativas de todo el público que nos ve desde diferentes partes del mundo. Muchas gracias, Betsabe. Agradecerte también por darnos esta oportunidad de, mediante tu programa Nuestras Raíces, saludar a todos tus seguidores, para todos ustedes que estén pegados a la pantalla, a nuestro corazón de Alborada. Alborada es, nosotros somos obreros de la música andina, de nuestra música tradicional peruana. Dense cuenta que en el Perú hay una riqueza tremenda culturalmente. Nosotros somos ricos, igual que México, con una gran diferencia de que los mexicanos sí le dan el valor que le corresponde. Aquí en el Perú, lamentablemente, nuestra cultura, nuestra música es marginada. Nos falta ser un poco nacionalistas, hablando culturalmente, musicalmente, ¿no? Nos falta bastante. Sí. Aquí es triste y lamentable lo que voy a decir. Acá la música peruana es marginada en casa. ¿Por qué? Porque ninguna radio oficial pasa música de acá. Solo se llevan música enlatada, está lleno por todo el mundo. Por todo el Perú. Entonces nosotros no tenemos alternativas. Sería lindo que por lo menos 5 horas pasen música nacional de todos los géneros que existen en nuestro país, para de esa manera, menos nosotros los artistas, sobrevivir. Pero la mayor parte, por ejemplo, más o menos como en un 80% da factura al extranjero, y prácticamente queda casi nada para nosotros. ¿Por qué? Nosotros no salimos en radios oficiales, nuestra gran verdad. Nosotros tenemos que salir en radios piratas, en radios ilegales, y eso es lo que genera. Y hacemos un llamado al ministro de Cultura, ojalá que se ponga las pilas y las cosas mejoren. Ojalá que se pueda corregir muy pronto todos estos detalles. Y bueno, aquí estamos humildemente, Nuestras Raíces, recién empezando, dándole una ventana a todos nuestros artistas. Y no solo los artistas, porque también tenemos nuestra secuencia en donde invitamos a viajar, datos para los viajeros, para los que quieran salir de Lima, que quieran visitar el interior del Perú. Y bueno, tenemos de todo un poquito aquí en Nuestras Raíces. Tenemos un tema más que nos van a interpretar. Efectivamente, Betsita, te vamos a hacerlo en primicia. La pluma de Fernando Sanailán, que es un tema muy bonito, es un sanjuanito, que dice Hamliapag mi sungui, solo para ti es mi corazón. Nosotros estamos premiados el día de hoy con Alborada, porque no solamente su visita, sino también son los temas inéditos. Nos traen primicias aquí a Nuestras Raíces. Los dejamos entonces aquí en el escenario. Alborada para ustedes aquí en Nuestras Raíces. Churay papacho, churay carajo, churay papacho, churay carajo, churay, churay. Churay papacho, churay carajo, churay papacho, churay carajo, churay, churay. Uyaykin hispaniptik ñustallay, wayuykin hispaniptik wamrallay, sunquyta waqaycharqani ñustallay, manapi manmusyachispa wamrallay, ukwanña pasaptiki pañustallay, waqaspam yuyanchasqayki wamrallay, manam yaqunqasqaykichu ñustallay, uyasqay yachanaykipa wamrallay. Churay papacho, churay carajo, churay papacho, churay carajo, churay, churay.
churay carajo, churay papacho, churay carajo, churay, churay. Juan pasakus haiki punchaumi, kaita kita hampaki harkani, nanay ni payawarni wikiwan, papuyura kundur para pram. Uyas kay musyan haiki panyustaya, hamya pasungkoy kaskanta wamraya. Uyas kay musyan haiki panyustaya, hamya pasungkoy kaskanta wamraya. Churay papacho, churay carajo, churay papacho, churay carajo, churay, churay. Kuyay kinis pani pikin yustayan, wayuy kinis pani pikin wambrayan. Sungkuy tawa kay charkani yustayan, manapi mang musya chispa wambrayan. Kukwanya pasap tiki panyustayan, wakas pamyuyan chasay kiwambrayan. Mayas ya kungkas kay kichunyustayan, kuyas kay achanay ki pakwambrayan. Kukwang pasakus kay kipunchawmi, kay takita kampaki karkani. Nanay ni payawarni wikiwang, apuyura kondor para pran. Kuyas kay musyanay ki panyustayan, kamya pasungkoy kaskanta wambrayan. Kuyas kay musyanay ki panyustayan, kamya pasungkoy kaskanta wambrayan. Churay papacho, churay carajo, churay papacho, churay carajo, churay, churay. El grupo Alborada desde la tierra de los chancas, ¿no es cierto? Venimos de la tierra de los chancas. Efectivamente, la tierra de los chancas. Háblanos un poquito de tu vestuario. Bueno, el vestuario es prácticamente su origen es los chancas. Y quiero desmentir a mucha gente que no conoce nuestra cultura. Todos piensan que es de los navajos, de los hijos de los indios de Norteamérica. Y eso es totalmente falso porque yo he estado prácticamente en una reserva indígena y a ellos les ha gustado mucho el traje y los instrumentos, del cual justo hemos hecho intercambio cultural, hemos hecho un cambio de nuestras zampoñas por la flauta del amor que tenemos en Ananau, por ejemplo, tocamos con ese instrumento. Y bueno, este traje es diseñado por nosotros porque normalmente el traje chanca está hecho en base a piel de puma, venado y zorro, y nosotros a estas alturas no podemos sacrificar a los animalitos. Perú, tercer puesto en producción de algodón en el mundo. Tenemos tela hasta por gusto. Lo hemos diseñado, bueno, tiene una fusión de la danza de tijera y los negrillos. Mucha gente ni sabe qué son los negrillos, es una danza de andahuaylas. Infórmense, yachaychi, chaita, hawaichi, tulio, macun. Vean eso, infórmense bien, que es muy importante la danza de tijera también. Así que en el Perú es tan rico. Bueno, después de todo, se puede parecer, puede ser lo que sea, porque nosotros antes hemos sido una sola gran cultura, de la cultura indígena de todo el continente americano. Estaban los incas, los mayas, los aztecas, los chancas, los chimúes, bueno, los navajos, los piel roja, los apaches, los comanches y una infinidad, pero con la misma filosofía. Creíamos en el Padre Sol y la Madre Tierra. Los 4 o 5 elementos de la vida. Mucha gente solamente le pone 4. El elemento más importante en la vida que lo han confundido con Dios se llama la energía. Por eso eso es el movimiento que nos permite el contacto, todo el intercambio de energía negativa, positiva. Ese es lo que siempre han pensado nuestros ancestros y eso mucha gente no lo sabe. Qué importante es conocer, ¿no? Conocer un poco de la cultura, de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Yo recuerdo mucho la fiesta del Sondorraimi. Claro, la fiesta del Sondorraimi es un festival. En la Laguna Pacucha. Frente a la Laguna de Pacucha es una montaña sagrada donde estaban los chancas. Y nosotros hemos tenido 2 veces concierto en el Sondorraimi, en el cual nos hemos
sentido halagados porque aquella vez el alcalde nos llevó, a menos nos tuvo en cuenta, eso sí, muy importante en nuestra vida artística. Y en Apurímac pues hay mucho que rescatar culturalmente, ¿no? No solamente hablamos de las danzas, de los cantantes, sino también ceremonias como la que te menciono del Sondorraimi, los carnavales. Claro, hay una danza guerrera en Antabamba, Apurímac, nuestra tierra natal, que mucha gente no lo conoce. Y con Alborada estamos trabajando justamente esto para que lo conozcan, y eso pues es mucho más fuerte que la morenada, es mucho más, ahí con cascabeles, con todo, ¿no? Y nosotros hemos hecho un temita con mis hermanos, es lindo. Antabamba y plaza chayapin, takanakuya suya yahuachkan. Maikanjari pasa sui kamuchung, kuskaya mantam takanakusung, kuskaya mantam tikranakusung. Wailia, wailia, wailia hia, wailia, wailia, wailia hia. Es hermoso, la danza es guerrera, pero mucha gente no sabe, y eso es marca Perú con mayúscula. Hay mucho que podemos conversar, Sixto, definitivamente nos quedamos cortos con el tiempo, pero las puertas están abiertas, te volvemos a invitar para alguna otra oportunidad. Yo tengo que agradecerte de corazón, Sixto, inmediatamente que te comenté sobre nuestro primer programa, ni lo dudaste y nos dijiste, Betsita, ahí estamos. Gracias, Sixto, te agradezco por la amistad que tenemos de muchos años y sobre todo por el cariño mutuo, es que tú estás aquí. Y a nombre de todo el equipo de producción, gracias. Gracias, Betsabe, mira, hay una cosa muy importante. Cuando recibí una llamada tuya, sé tu trabajo, conozco tu historia, conozco tu nivel de trabajo, entonces nadie puede decir no, nadie se puede negar. Entonces para nosotros es una oportunidad y felicitarlos y también nuestro agradecimiento a todo tu equipo de producción por darnos esa oportunidad, al ingeniero de sonido y al ingeniero de la mezcla de imágenes. Estoy muy feliz y bueno, contento, y ojalá volver a hacer el tema para tu programa, que va a estar muy lindo. No me has cantado un pedacito, un pedacito del tema que estamos usando como cortina del programa. Pungkoy kita pasaptijum nyuharay kumpasang ningki. Pungkoy kita purip tinchum nyuharay kumpuring ningki. Nyuhayay hapuri kuni may ninchaki puris hanta. Nyuhayay hapuri kuni sungkuchayay manyawapti. Tú sabes que escuchamos esa canción, inmediatamente dijimos, esta es. Y te pedimos permiso, pues, ¿no? No, sí, chévere. Y lo que es más gracioso, dije, bueno, Betsabé escogió este tema porque es Guaracina, porque tiene las payas de Coronga, es nuestra inspiración eso. Pero me dijiste que no era así, no. Eso me quedé sorprendido. Y muchas gracias, Betsabé, por tomarnos en cuenta y por elegir esa canción para que sea parte de tu programa. Gracias, Sixto, nuevamente. Gracias, muchachos. Gracias, Wilber. Tenemos una cita próximamente. Estamos aquí con Viterbo. Gracias, chicos. Gracias por acompañarnos. Nuevamente, Alborada siempre estará en la familia de nuestras raíces y vamos a continuar con la programación. Gracias, Sixto. Gracias a mi amigo Sixto Aybar Alfaro y a todos los muchachos de Alborada, que todavía no han terminado la parte musical. Ya nos hemos despedido de ellos en la parte de la entrevista. Gracias de corazón por aceptar estar con nosotros aquí en el programa. Seguimos con los saluditos, seguimos con la gente que se sigue conectando y nos sigue dejando sus comentarios. Saludos a la familia Pizarro Tafur, que nos desea muchos éxitos. Un beso enorme, querida amiga Karina. Muchas gracias por estar ahí siempre con nosotros. Gracias a Carlitos Rivera desde Puquio, Ayacucho, que nos desea también muchos éxitos. Ya era tiempo, nos dice. Gracias, Carlitos, gracias. Ojalá que te podamos tener también aquí en el programa en algún momento, ¿no? Gracias a Beto Pedrosa, mi amigo, mi hermano del alma. Gracias, Cherín, gracias por estar ahí. Gracias a Daniel Rodríguez, a Angie, a toda la familia Pérez Cuevas. Amiga, te repito, me sorprendiste el día de hoy. Gracias. Llegamos ahora, vamos a continuar con la programación. Esto todavía no se ha terminado. Vamos a seguir ahora con una secuencia que hemos preparado
con mucho cariño para ustedes. Es especialmente dirigida a los que quieren salir de la rutina, a los que gustan de la aventura, a los que quieren salir un ratito de su zona de confort y quieren irse a pasear fuera de nuestra ciudad capital. Tenemos nuestras recomendaciones de viajes que llega gracias a Pao Viaja. Hola amigos, yo soy Paola Serna y esto es Pao Viaja. Conmigo descubrirás diferentes destinos turísticos de nuestro bonito Perú, para que puedas visitarlo con tus amigos o con tus familiares un fin de semana. Para el día de hoy tenemos la Laguna Cutay, que queda en la Sierra de Lima. Así que para allá nos vamos. Nuestro destino para el día de hoy es la Laguna Cutay. Para las personas que les gusta caminar y a las personas que les gusta mucho disfrutar de la naturaleza, este es un trekking para todos ustedes. Es un trekking muy suave y no nos va a tomar muchas complicaciones para llegar, ya que solo nos va a tomar 4 horas caminar y disfrutar de esta bella laguna. Para llegar a este destino tienes diferentes opciones. Puedes ir con una agencia turística, tomando un full day con ellos. Es lo más recomendable, ya que la agencia se encarga de recogerte, de llevarte, de trasladarte, ver hospedajes en caso vayas 2 días. Y en caso quieras ir por tu cuenta, puedes alquilar un transporte turístico e ir con tus familiares o amigos. Según el itinerario de full day, el que hemos hecho nosotros, partimos desde Lima a las 5 de la mañana. Llegamos al punto de inicio de la caminata a las 9. Nuestra caminata hacia la laguna toma un tiempo aproximado de 1 a 2 horas. Normalmente la caminata es toda plana. Es una buena ruta si quieres iniciarte en el trekking. Recorrerás aproximadamente entre 3 a 4 kilómetros. Son más o menos, como he repetido, 2 horas. Depende del paseo que uno pueda darse, porque hay diferentes rutas que uno puede coger para hacerla de repente más larga o más corta. El punto más alto está a 4.356 metros sobre el nivel del mar y el más bajo es de 4.230 metros sobre el nivel del mar. Te recomiendo empezar la ruta temprano, sobre todo en temporada de lluvia. Al mediodía puede empezar a llover o granizar. Podemos ir todo el año, pero en temporada de lluvia es donde vamos a encontrar todas las lomas mucho más verdes. Recomendaciones que te puedo dar: es necesario que lleves tus zapatillas de trekking. De preferencia botines, si son impermeables mucho mejor. Pero lo más importante es que tus zapatillas tengan cocadas. Hay partes que puedas pisar y tu pie se puede hundir en el lodo o en el agua. Ten mucho cuidado con eso. Al llegar a la laguna también vas a poder observar una bella cascada y puedes bordear toda la laguna. Solo ten mucho cuidado porque cerca de la laguna obviamente hay zonas muy húmedas y el pie se puede hundir, puede jugarte una mala pasada. Vas a poder apreciar a lo lejos los nevados de la cordillera central. Aparte de los nevados, la laguna y las cascadas, vamos a poder también disfrutar de flora y fauna. Dentro de otras recomendaciones que te doy es llevar un poncho impermeable, ya que en estas temporadas pues el clima es muy variable. Puede que llueva, que caiga granizo, no queremos que te mojes. En caso sufras de mal de altura, no olvides tomar un día antes tu sorochín o alguna otra pastilla de tu preferencia. Llevar siempre snacks para que puedas comer en el camino, lleva alguna fruta y lo más importante, tu bolsita de basura. Siempre seamos unos viajeros responsables, llevemos nuestra bolsita acompañados, así que todo lo que comen, todo se regresa. Cuidemos nuestro planeta, cuidemos el Perú para poder seguir disfrutando de todos estos paisajes.
Bueno amigos, esta fue la ruta del día de hoy, la Laguna Cutay. Espero que les haya gustado. Yo soy Pau Viaja y nos vemos el siguiente sábado en nuestra próxima ruta. Gracias a Paola Serna y Pao Viaja, esta secuencia que ahora nos invita a conocer la Laguna de Cutay, cerquita nomás, no hay pretexto para no conocer, ya lo hemos comentado durante la entrevista con Alborada, con Sixtucha, no hay mejor manera de enamorarse del Perú, de querer más a nuestra patria que conociéndolo, así que los invitamos, aquí cerquita Lima, no es necesario irse muy lejos, poquito a poquito vamos conociendo nuestro país. Seguimos con los saludos, se queja y se queja, Guillermo Ramos Fernández. Un saludo muy especial para ti, mi querido amigo. Tú sabes que el cariño que te tengo. Guillermo Ramos, muchas gracias por acompañarnos y por apoyar a nuestras raíces con Viajes Cielo Azul. Gracias a Eric Mejía Rivera, que encarga saludito para la familia Mejía Rivera desde Cajatambo. Un saludo muy especial para toda la linda gente de Cajatambo que también está en la sintonía de nuestras raíces. Gracias para Liliana Niceto, que nos hace llegar sus saludos y sus buenas vibras. Muchas gracias, Liliana. Y desde Puente Piedra nos saluda Luis Alberto Limas. Muchas gracias por estar en la sintonía de nuestra programación. Y tenemos ya los nombres de los ganadores, ¿ah? Vamos a leer a los ganadores, a quienes han compartido la mayor cantidad de veces nuestra programación del día de hoy. Bueno, hace 2 días hicimos una transmisión en vivo también, en la que pedimos que los que estaban conectados nos dieran su score. Entonces, en ese momento, nuestro amigo Félix Carrión se hizo acreedor también de un vino y se lo vamos a llevar personalmente. Felicidades a Félix Carrión. Y aquí está la lista de los ganadores. Su vinito, este vinito se va directo hasta la casa de Hilda Porras Purihuamán. Gracias por estar en la sintonía de nuestro programa. A mi amiga Silvia Cotillo, también vecinos de Zárate, el barrio, claro, para Silvia también se va el vinito. Para Maritza Gómez, Marta Gómez, un saludo también muy especial. Para Ena Bartolo, para don Justo Pastor Chirino, el galán de todos los galanes de Chuquibamba. Los galanes de Chuquibamba, Justo Pastor Chirinos, para Ali Orbegoso López. Ahí están los ganadores entonces, Félix Carrión, Hilda Porras, Silvia Cotillo, Maritza Gómez, Ena Bartolo, Justo Pastor y Ali Orbegoso. Y así vamos a ir sorteando. Más adelante, antes de despedirnos, le vamos a dar también otras instrucciones para quienes tengan niños en casa y deseen que sean atendidos. En un ratito más, antes de despedirnos, le vamos a dar las instrucciones. Vamos con la parte musical, el último musical de nuestros amigos de Alborada, este bonito carnaval grabado exclusivamente, 100% en la ciudad de Huamanga, Ayacucho. Adelante con Alborada. Plaza Pipuca y Rusa Suaita, Intihuatillahua, Pinjana Cuscaspa, Suma jugar mi caspa, Rusa suya caspa, Rusa suya caspa, Suma jugar mi caspa.
siwa kaisiwa Aiwai Wamandina, aiwai Sasuya, sukulle karunya, sukikikil kasakaskan, ikay kustaya likay, manangkuya kustay kichu. Aiwai Wamandina, aiwai Sasuya, sukulle karunya, sukikikil kasakaskan, ikay kustaya likay, manangkuya kustay kichu. Y seguimos con los saludos todavía, seguimos con los saludos aquí en la programación. Saluditos para Estela Wong, que también nos hace llegar su cariño, para Gloria Crispín, que también nos desea muchísima suerte, para María Bojorques, María Menchorita Bojorques, que también está en la sintonía. Tenemos regalitos que ustedes se van a hacer acreedores después del programa. La modalidad es la siguiente. Si tienen niños en casa, tenemos dos consultas gratuitas en odontopediatría, regalo de nuestro auspiciador, la clínica Ahorro Dent. Es consulta de odontopediatría, más la limpieza profunda para los niños en casa. Tenemos dos. Lo que usted tiene que hacer es comunicarse por interno con nosotros y decirnos cuál fue la anécdota que contó el Grupo Alborada, que contó Sixtucha durante la entrevista. Eso es lo único que tiene que hacer, repetirnos la anécdota que contaron ellos y se harán acreedores a esta consulta gratuita. También tenemos 2 vales de descuento del 50% en brackets, incluida la consulta especializada. Lo mismo, tiene que comunicarse por interno con nosotros y decirnos la anécdota que contó nuestro amigo Sixtucha. Pueden comunicarse a todos los que han estado el día de hoy conectados y deseen tener una consulta dental. También la clínica Ahorro Dent nos está ofreciendo descuentos a todas las personas que hayan estado en la sintonía. Lo único que tienen que hacer es comunicarse directamente con ellos. Les doy el número al 989-007-407 a través del WhatsApp y decirles, lo único que tienen que hacer es decirles que estuvieron en la sintonía de Nuestras Raíces. También pueden llamar al teléfono fijo al 639-7458. Y a todos los que han estado el día de hoy en la sintonía de nuestra programación, les agradecemos de todo corazón. A los ganadores del vino también comuníquense con nosotros, déjenos sus datos, toda su información, sus teléfonos para poder ponernos en contacto con ustedes y poder hacerles la entrega de los regalos. Muchas gracias a todos por estar con nosotros a través de las redes. El próximo sábado regresamos con una programación similar, llena de entrevistas. Ya saben que cada sábado vamos a tener invitados diferentes, artistas distintos a los que vamos a conocer y de los que vamos a disfrutar su música y su arte. Y yo me despido, su amiga Betsabe Romero les agradece con todo el corazón a todos ustedes, gracias a Estudio Collazos también, que forma parte de la familia de Nuestras Raíces, y gracias, hasta la próxima semana.